Hola, muy buenas tardes. Nuevamente bienvenidos a todos los que nos siguen aquí en Despertar de la Gracia. Bienvenidos nuevamente, son bendecidos y en eso vamos a vivir, a entender, a proseguir y nunca vamos a detenernos en ese pensamiento de lo que ya somos en Cristo. Por lo tanto, hoy tenemos dos invitados muy especiales, el pastor Rudy Ortegón, que es como mi maestro en esta página, porque fue el primero que nos estuvo apoyando hace 3 años, Pastor Rudy, ya un buen tiempo que nos conocemos y gracias por el apoyo siempre, tanto en un lado como en otro. Y pues gracias por estar aquí, Pastor Víctor Hugo, también que ha estado en las últimas semanas con nosotros. Él es de Indianápolis, Indiana. Y pues Correcto. agradecemos este tiempo que ambos traen para nosotros. Hoy vamos a tener 2 horas continuas. No se desespere, no se angustie. Al contrario, ponga ahí, no sé, un cafecito para que empecemos a tomar lo que la palabra de Dios nos dice y nos trae a través de estos dos expositores que el tema del pastor Rudy con el que vamos a comenzar es un lugar llamado Edén. Y Ujú. pues le damos la bienvenida a ambos y comenzamos, Pastor Rudy. Muchas gracias. Pastora Noemí y Pastor Víctor, un saludo especial para ustedes y para este selecto grupo de personas que hacen parte del Despertar de la Gracia. Y bueno, un honor poder ver que cada vez más se mantienen y van en ascenso. Así que un honor compartir con Amén. ustedes. Claro que Gracias. sí. Adelante, Pastor. Bueno, algunos tenemos expectativa acerca de este título, ¿no? Un lugar llamado Edén. Y casi siempre cuando hablamos de Edén, nos trasladamos casi siempre a Génesis, ¿no? El libro de Génesis, donde nos registra esa palabra, ¿no? Y la Biblia nos dice en Génesis 2:8 que después el Señor plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado, ¿no? Pero no sé, me pasó a mí mucho tiempo. Leí muy rápido, ¿no? Lo que dice es que Dios, el Señor, fue el Señor que plantó un huerto en Edén. Y creemos a veces que el huerto se llama Edén, ¿no? Así de leerlo rápido, creemos que el huerto se llama Edén. Y creemos también que el huerto es lo mismo que Edén. Y hay varias cosas que nosotros deberíamos tener presentes y aclarar, ¿no? Eh, Nos habla de un huerto en Edén. No dice que el huerto se llamaba Edén. Un huerto en Edén. Y de aquí parte todo. Nosotros, bueno, aquí tengo una botella, no sé si alcanzan a verla, la acerco aquí para que... Esta es una Ujú. botella donde tomo agüita a veces. Pero encontré en internet, ustedes yo creo que lo han visto, no sé realmente a qué peso se refiere, no sé si son pesos mexicanos, pesos chilenos, colombianos no es porque en Colombia habla de más pesos, pero dice, por ejemplo, una botella de agua, ¿sí? Nos muestra y nos dice, una botella de agua en el supermercado puede valer esta botella 12 pesos aproximadamente. Esa misma botella en un bar pudiera costar 18 pesos. En un muy buen restaurante, esta botella pudiera costar de 35 a 40 pesos. Pero en un aeropuerto o dentro de un avión puede costar hasta 60 pesos. Y la reflexión dice, es la misma botella, es el mismo contenido, es la misma marca, lo que cambia es el lugar donde está. Una tienda, un supermercado, un bar o un avión. Cambia es el lugar. Si nosotros estamos hablando acerca de un huerto en Edén, esta botella pudiera simbolizar el huerto. El huerto es lo físico. Nosotros podemos leer acerca de cómo era ese huerto en lo físico. Se podía ver ese huerto donde tenía árboles frutales de muchas especies. En ese huerto no habían
pocos árboles, habían muchos árboles. Y dice que todos eran buenos o agradables a la vista y buenos para comer. ¿Ok? O sea, un mango no era un manguito, no, era un árbol de mangos deliciosos. ¿Ok? Ese lugar también era muy productivo porque tenía un río y de ese río se partía en 4 vertientes, ¿no? Entonces era un huerto físico, un huerto físico. Y dice que plantó un huerto y lo metió en algo llamado, en un lugar llamado Edén, ¿ok? Eso es lo que a veces nosotros, pues nos queda muy difícil de comprender. Porque el huerto en Génesis nos da una ubicación física. Estaba entre el Tigris y el Éufrates, y bueno, nos da una ubicación. Pero Edén no tiene una ubicación física. ¿Qué es entonces Edén? Cuando comenzamos a explorar un poquitico, a indagar, a mirar más en profundidad, Edén pues tiene una connotación y un significado. Edén simboliza, bueno, yo sé que aquí hay varios estudiando, ¿no? Y toman nota y lo quiero ir llevando poco a poco, pero Edén simboliza delicia, Edén simboliza un lugar de felicidad, Edén significa un lugar de placer. Delicia, lugar de felicidad y lugar de placer. La delicia no tiene una ubicación física. El placer no tiene una ubicación física. La felicidad tampoco. El huerto sí. Ese Edén, cuando nosotros leemos en Génesis, encontramos esa palabra, Edén, pero con el tiempo, un señor llamado Jenofonte, que es historiador y filósofo, él comenzó a tomar una palabra que se llama paradeisos, ¿no? Donde él miraba todos esos jardines persas de los reyes, todas esas mansiones, y aún ver que las mismas materas frondosas que brotaban, tantas especies de flores, las materas eran de oro, con unas incrustaciones en piedras preciosas. Él miraba esos jardines y él decía, esto es un paraíso, ¿no? Y comenzó a retomar esa palabra de ese idioma persa y saca y dice, esto es un paraíso, que es algo donde él, al verlo, decía que era un lugar de delicia, lugar de felicidad, lugar de placer. Pero a un Jenofonte lo que veía lo mezcló diciendo que era un paraíso. Ese paraíso también se tomó esa misma palabra para decir, después de varios años, que Edén era el mismo paraíso. De hecho, el Señor mismo tomó esa palabra. Ustedes se acuerdan cuando el Señor estaba clavado en la cruz y a un lado tenía un ladrón y a otro un ex ladrón. El primer ladrón le dice, si tú eres hijo de Dios, manda que nosotros y tú también nos salvemos, que nos bajemos de aquí. Si tú eres, cuestionando el señorío de Dios, o no sabía ni quién era. Y el que estaba al otro lado le dice, no le digas eso, porque nosotros merecemos estar aquí, pero él es un inocente. Él no merece estar aquí. Y aísla a ese ladrón y tiene una conversación con él y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le responde de una manera y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en mi Edén, en el paraíso. ¿Cuántos años pasaron desde Edén, cronológicamente, desde Génesis hasta los tiempos del Señor? 3000 y tantos años, ¿ok? ¿Cómo se puede mantener un Edén si fuera físico? Es complicado, estaría en ruinas de pronto. Pero Edén, el Señor le dice, hey,
me reconoces como Señor. Hoy te digo que estarás conmigo en Edén, en el paraíso. ¿Ok? Y él le está diciendo, estarás conmigo en mi delicia, estarás conmigo en mi lugar de felicidad. Yo soy tu lugar de placer. ¿Ok? Para no ir más largo, Edén, Dios mismo es el lugar de deleite. Dios mismo es el lugar de felicidad y Dios mismo es el lugar de placer. Todo lo que esté en Cristo, todo lo que esté en la casa del Padre, todo lo que esté en su gobierno es Edén. ¿Ok? Por eso te digo que no podemos tener una ubicación. Si abriéramos nuestro Waze, ¿ok? Y miráramos dónde queda ubicado Edén, bueno, nos va a decir supermercado Edén, discoteca Edén, bar Edén, pero ninguno de esos es Edén conforme al diseño que Dios tiene. ¿Ok? Entonces, vuelvo al mismo punto. El huerto es físico. En el huerto se veían los árboles, se veía la naturaleza. Y ese huerto fue llevado y plantado en el lugar de gobierno de Dios. Un lugar donde el Señor gobernaba allí. Un estado de gobierno, un moné, un estado de gobierno. Y esto es lo que nosotros deberíamos pensar y deberíamos tener esa diferencia. ¿Qué es el huerto y qué es Edén? Nosotros lo confundimos porque a veces uno dice, Pastor Víctor, yo quiero ir a tal lugar, a tal playa y yo veo ese paisaje, veo lo físico y digo, uy, esto es un paraíso, ¿no? Y nosotros decimos que es un paraíso porque nosotros hemos mezclado las dos cosas. Pero nosotros deberíamos cada vez más aprender acerca de esto. El hombre ha querido reemplazar ese Edén y ha querido darse placer él mismo. Él ha querido tener su propia felicidad y su propia delicia. Entonces, hemos visto que el hombre ha tenido tanta sed que ha querido excavar y excavar y excavar su sed, tratando de llenarla, y no ha podido, porque está fuera de Edén. Y es lo que le pasó al hombre. El hombre fue expulsado del huerto, pero fue expulsado de Edén. Y fue llevado fuera del gobierno de Dios. Ya el hombre no podía tener esa capacidad de disfrutar por aquella transgresión que tuvo. Faltó a la confianza, fue sacado de Edén. Entonces el hombre está ávido, necesita saciar ese deseo de placer, ese deseo de felicidad, ese deseo de delicia. Entonces, cuando nosotros miramos esto, la ciencia ha avanzado y estamos muy cercanos, aunque ya está en algo conocido como el metaverso. No sé si ustedes han escuchado hablar del metaverso. Vamos a tener, los que estemos allí, un avatar, ¿no? Entonces yo me puedo hacer mis cejitas, es más, me voy a poner un poquito más delgado, ¿ok? Allá en mi avatar. Y dicen que voy a poder vivir en una realidad que yo quise o el hombre quiso inventar, ¿no? En un lugar donde siempre soñé, vestirme como yo quise. Entonces, si soy un hombre y quería ser una mujer, entonces allá me puedo cambiar, ¿no? ¿Cuál es la casa que yo quiero tener? Y quiero en ese metaverso tener esto. De hecho, no sé si eso va a acontecer, pero dicen que en algún momento las congregaciones van a poder tener congregaciones de metaverso, virtuales. Entonces, si nosotros llegáramos a eso, tendríamos nuestros avatares aquí en nuestra transmisión y congregarnos y bloquear a los hermanitos que yo no quiero tener, ¿no? Los que me caen mal. Quiero congregarme con este, con este, con este y con este, ¿no? Y todo esto me lleva a elegir la vida conforme a mi placer, conforme a mi felicidad, conforme a mi delicia.
Y ahorita este tiempo, la corriente de este mundo es tranquilo. Yo respeto lo que tú pienses y tú respetas lo que yo pienso. Desde que tú no invadas mi espacio, tú eres libre desarrollo de tu personalidad y busca tu felicidad como tú quieras. Busca tu placer como tú quieras y busca tu deleite como tú quieras. ¿Por qué se está viendo todo esto? Porque el hombre está fuera de Edén. El hombre tomó la decisión de salirse de ese lugar de deleite por desobediencia. Esto me lleva a pensar muchas cosas, pero ya lo hablamos cuando el Señor estaba hablando con ese ex ladrón, ahora hijo de Dios. Esa conversación nos lleva a pensar y también a meditar que nosotros fuimos esos ex ladrones, donde en Él ahora fuimos restituidos y reconciliados a ese lugar. Todo el que está en Cristo ha sido reconciliado al diseño del Padre. Todo el que está en Cristo está y va a Edén. Y ya está en Edén. No necesito morirme, no necesito un sepelio para pasar a una mejor vida, porque en Cristo ya estamos en la mejor vida que podemos tener. Su Edén, su gobierno, su lugar de deleite. ¿Ok? Entonces, algunos pudiéramos tener conflicto, porque miro el huerto y a veces yo mido el huerto y de ese huerto yo saco una conclusión de Edén. Si yo estoy mal en un huerto, no es que no tengo casa. No, es que el pastor Víctor tiene una camisa muy bonita de cuadros y yo no la tengo. No, ojalá yo tuviera esa camisa, ¿no? No, él vive en Estados Unidos y yo en Bogotá. No, ¿qué hacemos? Y cuando yo miro el huerto y empiezo a decir, no, es que Dios no está conmigo. Dios no piensa en mí. Dios tiene preferencias. He mirado más el huerto que Edén. Y cuando nosotros miramos, yo voy a decir algo aquí denso. Adelante, adelante. ¿Me puedo tomar un trago de agua que me da pena? Adelante, adelante. Bueno. Bueno. Pero yo encuentro Edén en varios lugares, en muchos en la Biblia. Antes de la creación, en Ezequiel, capítulo 28, el profeta le da una palabra del Señor al rey de Tiro. Pero cuando tú comienzas a leer, tú dices, este no es el rey de Tiro. Esto es un anuncio de Dios de algo que pasó antes de la creación en la tierra. Y quiero leerles, y si me lo permiten, que ustedes me ayuden a identificar cómo es ese Edén en lo que yo voy a leer. ¿Estamos listos? Por eso me tomé ese trago para que ustedes me ayuden. Y es un trago de agua. Deje tomar yo también. Bueno, brindemos con agua, pastora. Ok. Pastor Víctor también ya se tomó. También ya. Bueno. Ya tomó. Ya me trajeron aquí. Bueno. Y dice, Ezequiel 28, versículo 11, dice, luego recibí otro mensaje más del Señor. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre. O sea, no es un canto de felicidad, es un canto de muerte, un canto fúnebre para el rey de Tiro. Y le dice, dale este mensaje de parte del Señor soberano. Y mira, dice, tú eras el modelo de la perfección. Mira esta clase de ser. Y le dice, lleno de sabiduría y exquisita belleza. ¿Ok? Mira esos tres atributos. Modelo de perfección, lleno de sabiduría y exquisita belleza. ¡Wow! ¿Y dónde estaba según el versículo 13? Dice, estabas en el Edén. Este ser, no el rey de Tiro,
Este ser estaba en Edén, el jardín de Dios. Y mira cómo se viste alguien en Edén. Dice, tenías ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Te confieso que hay algunas que ni conozco, algunas piedras preciosas que ni conozco, pero las voy a leer como si yo las conociera y le pongo un acento como decir, wow. Mira lo que dice. Cornalina rojiza. Toca decir, wow. Wow. Perídoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa, y esta es la única que me sé, esmeralda. Esmeralda. Mira esa clase de vestido. O sea, un vestido con piedras preciosas. Este ser en Edén viste así. Vestía allí así. Y aparte de eso, dice todas. ¿Cuántas? Todas talladas especialmente para ti. Oiga, este era un modelo exclusivo. Ustedes saben que cuando alguien viste de marca, pero también viste con un diseño exclusivo, el vestido vale más. Y dice, especialmente para ti, incrustadas en el oro más puro. Un vestido impresionante. Y lo que está diciendo es, te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Todo esto en donde? En Edén. Hasta el día en que se encontró en ti maldad, o se halló maldad en ti. Y dice, tu abundante comercio te llevó a la violencia. ¿Cuál fue el problema? Que en Edén solo se maneja un comercio y se llama los negocios del Padre. Todo aquel que comience a comercializar en Edén distinto, se sale de Edén. No debe estar. Porque en Edén solo hay un negocio y son los negocios del Padre. Solo hay un comercio. Este ser comenzó a comercializar a su favor. Esa belleza que se le dio, que le otorgó el Padre, él la usó a su acomodo. Fue su comercio. Ay, tan lindo que soy, tan bello que soy. Y ahí comenzó algo distorsionado. Su comercio. Ahí no dice el comercio de Dios, no, hasta que comenzó él a comercializar. Y eso lo llevó a la violencia y al pecado. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso. Otra versión dice querubín protector. Del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Esto me deja pensando porque Dios no le quitó la sabiduría, sino que la sabiduría se corrompió, se distorsionó. Y aquí está diciendo, entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio, lo repite de nuevo, deshonesto. Voy en el versículo 18. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. La versión Reina Valera 60 dice, espanto serás. Okay, espanto serás. Este ser estaba en Edén y vestido, como dicen algunos, de un ututuy, muy bien vestido. Sabiduría, esplendor, belleza, así se viste en Edén. ¿Quién viste así?
Dios mismo viste a los suyos en Edén de esa manera. Así que si tú estás en Edén, en Cristo, tu vestido es distinto. Él nos ha dado vestiduras de salvación, vestidura de rey, vestidura de sacerdote. Amén. Son vestiduras en Edén de esa manera. Este ser fue sacado de Edén, expulsado. ¿Eso cuándo pasó? Antes de Edén, de Génesis, antes. Este ser se fue expulsado. Y este ser se acercó al huerto con Adán y Eva. Aquí yo voy a hablar algo muy profundo. Se acercó en forma de serpiente. Él no podía accesar a Edén, pero sí podía accesar al huerto. Adán y Eva estaban en el huerto, pero operaban desde Edén. Y la pregunta de ese ser expulsado en forma de serpiente le dice, ¿con qué Dios te dijo? Ese con que Dios te dijo no tiene que ver con el huerto, tiene que ver con Edén, diseño. ¿Qué quería este ser? Como me expulsaron a mí, yo quiero que muchos salgan de ese diseño. Perdón lo que voy a decir y el ejemplo es terrible y catastrófico. Por eso pido perdón por anticipado. Supongamos a alguien que se contagia de virus, VIH, SIDA, y dice, me voy a morir. Entonces voy a acostarme sexualmente con los que se me aparezcan, porque yo no me muero solo. Me muero con muchos, pero que me llevo a muchos, me los llevo. Eso es un odio de haber sido sacado de un lugar llamado salud. Volviendo a la escena, este ser sabe cómo están vestidos Adán y Eva. En el huerto están desnudos y no se avergonzaban. En Edén están vestidos distinto. Wow, eso es lo que no se ve en Edén. Y él les dice, con que Dios te dijo. Y eso es lo que a veces a nosotros los hijos de Dios no podemos comprender. Miramos nuestro vestido físico y criticamos a Dios. Mira cómo me tienes. Pero no nos hemos visto en Edén como Él nos ha vestido. Él nos ha vestido con su manto. Él nos ha vestido para Él, para su gloria. Amén. Pastor Rudy, perdón que lo interrumpa. Oh, dale. En esa parte donde dice usted que ya leímos ahorita en Ezequiel, mucha gente piensa que este ser, que todavía no dice bien quién es, pero yo ya sé, ahorita yo creo que vamos a llegar ahí, mucha gente piensa que fue lanzado después de lo que Adán hizo. Mucha gente piensa que Adán pues fue el culpable como de que este personaje también cayera ahí. Entonces, ¿cómo poder explicar esa parte? Porque necesitamos entrar en tiempos, en fechas y entender pues todas estas partes de la Biblia que muchas veces no se hablan. Esos pedacitos que son necesarios entender para poder llegar a esto, Pastor Rudy. Wow. Dura cosa has pedido, pastora. Porque abordar esto de tiempo cronos o tiempo reloj, el mismo tiempo reloj nos juega una mala pasada. Tendríamos que hacer un seminario de meses para aprender esto y poderlo comprender.
Pero para hacer la respuesta corta, ese ser, Luzbel, ya estaba antes, ¿ok? Ya estaba antes, por eso aparece en forma de serpiente antes, ¿ok? Aparece antes. Pero a lo que quiero ir, o sea, sí, tendríamos que hablar, tomar un tiempo, varias horas para hablar acerca de esto. Pero la respuesta concreta es sí estuvo antes, ¿ok? Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, hay varios misterios que yo ahorita, pues no vamos a discutirlos, pero Génesis 1:1 nos habla de un diseño y en Génesis 1:2 nos habla de un caos. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero después dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y hay algunos que se atreven a decir que entre Génesis 1:1 y entre Génesis 1:2 pasaron muchas cosas. Alguien tuvo que haber desordenado, porque Dios no es un Dios que crea en el desorden y en el caos. Así es. Y de eso nosotros tendríamos que ir hilando a la luz de la palabra escrita algunas cosas, pero sí antes estaba. O sea, antes ese ser estaba. Y vuelvo a lo mismo. Ese Edén estaba desde antes de la fundación del mundo. Es más, me atrevo a decir que antes de ese ser que estamos hablando, ese querubín protector que se volvió espanto, antes de ser creadas las cosas ya estaba Edén, porque donde está el Señor con su gobierno, allí está Edén. Edén es eterno. Edén no tiene principio ni fin. Edén es la misma sustancia de Dios mismo. Entonces, ¿cómo podemos ver en distintos lugares? Por ejemplo, me traslado, perdón si vamos a otra escena, pero en segunda carta a los Corintios 12, versículo 2 al 5, el apóstol Pablo nos habla y él dice que hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. ¿Ok? Entonces, algunos hemos mirado hacia arriba, ¿no? Entonces uno dice, este que está aquí, el que yo veo es el primer cielo, ¿no? El segundo cielo es cuando yo me salgo de la atmósfera, de la Tierra, y ahí veo el segundo cielo, el universo. Y si sigo subiendo en un cohete, allá voy a llegar al tercer cielo, creyendo que el tercer cielo es un lugar físico. ¿Ok? Pero Pablo nos dice de la siguiente manera: si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto. Y lo vuelve a repetir, solo Dios sabe si yo estaba en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Pero sí sé, y dice el versículo 4, que si estás tomando nota, 2 Corintios 12:4, dice, pero fui llevado al paraíso, al Edén. Y mira, aquí nos arroja más datos acerca de ese lugar llamado Edén. Dice, y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. No es un idioma, es un estado donde las palabras no pueden describir lo que hay allí en ese Edén. Y me acuerdo del texto donde dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas en su Edén, preparadas para sus hijos. ¿Ok? Y aquí está diciendo, en ese Edén, ¿cómo así? Pablo, ya el Señor ha ascendido. Han pasado unas décadas y el Señor dice, ahora fui yo el que fui llevado a Edén. Y allí se dicen cosas difíciles que un hombre, y dice un ser humano, o sea, alguien mortal, no entiende. Las cosas y los asuntos de Edén no lo entiende un ser humano. Solo el que esté conectado a ese Edén
comenzará a profundizar y a conocer lo que hay allí. Solo los hijos de Dios, a través del Espíritu Santo, se nos va a ir revelando a través de Cristo, ir iluminando en la revelación de Cristo, vamos a poder cada vez más profundizar y comprender qué es Edén. Un ser humano normal va a seguir pensando en el supermercado Edén, en el bar Edén, o los hijos. Sí. Y él comienza a decir cosas que a ningún humano se le permite contar. Y dice, de esa experiencia valdría la pena jactarse. Pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Claro que sí. ¿Cómo un hijo de Dios se le revelan cosas tan grandes, pero tiene que ahora en su diario vivir experimentar angustia de pronto, en algún momento retos de salud? ¿Cómo yo experimento eso? ¿Y cómo poder llegar a un punto donde yo digo, me jacto de mis debilidades? ¿Sabes por qué? Me puedo jactar de mis debilidades porque en Edén se le da un manejo distinto. Todo lo que yo soy en la tierra tiene una connotación distinta porque vivo en Edén por su gracia. Estoy en Edén por su gracia. Así es. Por eso el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Perdón, ¿dónde está la gracia? ¿Acaso la gracia no tiene que ver con una delicia, un lugar de placer y un lugar de felicidad? La gracia sí o sí es de su Edén. Viene y se expresa desde su Edén a nosotros. Nosotros nos estamos perfeccionando en esa perfección que ya tenemos en Cristo. Estamos siendo perfeccionados en su Edén. Su gracia nos perfecciona. Nuestras debilidades se pulverizan por el poder de su Edén. Nosotros vamos de triunfo en triunfo por ese Edén que nos habita, por ese estado de gobierno que nos habita. Y para finalizar este tiempo y después, no sé si quieren charlar un ratito, pero mira, Edén en la Biblia aparece en Génesis. En Génesis aparece un Edén, aparece un árbol de vida. Ese árbol está dentro de Edén. En ese Edén hay un río de agua de vida. Y en Apocalipsis también termina la Biblia hablándonos de un Edén, de un jardín, de un árbol. Pero todo esto nos lleva a meditar que el Señor de principio a fin nos ha querido hablar de su Edén, de su gobierno. Y Apocalipsis 22, versículo 1 al 5. Apocalipsis 22, versículo 1 al 5. Nos dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. ¡Wow! Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol, ¡wow!, de la vida. Estamos hablando de un Edén donde dice, el cual produce ese árbol 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa. ¿Sabes algo? En Edén no hay maldición. Amén. En Edén, Cristo eliminó toda acta de decretos que nos era contraria. El que habita en Edén ya no tiene maldiciones generacionales. Han sido cortadas. Dice que aquí no hay maldición, hay medicina, hay sanidad.
¿Cada cuánto? 12 meses. O sea, a cada instante tú vas a encontrar fruto en ese Edén, a través de ese árbol. Y dice, porque allí estará el trono de Dios. ¿Quién gobierna en Edén? Él, su trono y el Cordero. Y sus siervos lo adorarán. ¿Qué hay en Edén? Siempre va a haber adoración. Y después pudiéramos tener otro tema, porque adoración no es cantar. Adoración es manifestar la vida de Cristo en nosotros. Así es. A lo que al Padre le gusta, lo que el Padre quiere ver es a su Hijo. Y todo lo que tenga a su Hijo le produce placer al Padre. Si nosotros expresamos la vida del Hijo, eso le trae placer al Padre. Y en Edén hay adoración perfecta. Y dice, verán su rostro. En Edén se ve al Señor, se ve. Y no estoy hablando de un ver físico, cómo son sus ojitos. El hombre ha querido encontrar. Y donde ve de pronto algo que cae y se moja y dice, ahí está el rostro del Señor, y le ponen una vela, ahí está. Y durante mucha época han querido ver cómo ha sido el rostro de Jesús. A mí no me interesa el rostro de Jesús físico, pero en Edén yo puedo verle como Él es. Así es. Verle como Él es. Y dice que esos seres que van a vivir, tú y yo, tenemos en nuestra frente escrito su nombre. ¡Tarán! No es algo físico, es algo del Espíritu. Mira esto, en Edén, Dios gobierna de tal manera que en mis pensamientos, Él y solo Él es el que gobierna, es una misma mente, la mente de Cristo. En Edén tenemos la mente de Cristo. Aquí no dice Noemí, no dice Víctor, no dice Rudy, no dice Liliana, no, dice Cristo. Él piensa, solo Él piensa, solo Él ejecuta, solo Él tiene sus designios. En Edén se opera de esa manera. Y allí no existirá la noche, dice el versículo 5 de Apocalipsis 22. En Edén no hay noche. No habrá necesidad de luz de lámparas ni de sol. Allá nos vamos a ahorrar las facturas de energía. Imagínense. Porque el Señor Dios brillará sobre ellos. En Edén es el resplandor de su gloria. Es Él el que nos ilumina, es Él el que nos guía. En ese Edén. Y dice, brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Amén. Amén. ¿Eso dónde pasa? En Edén. No en el huerto, en Edén. Y la última cita que quisiera que leyéramos en Apocalipsis 2, versículo 7. El Señor está hablando a sus 7 iglesias, 7 congregaciones que simbolizan una iglesia, ¿no? 7 iglesias locales, hablándole a una sola. ¿Era un mensaje para ellos? No, es para nosotros como iglesia. Y dice, todo aquel o todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu. Estas orejitas no sirven para escuchar al Espíritu. Un hijo de Dios tiene unos oídos afinados con una frecuencia llamada Espíritu. Hay gente que, si yo te digo, mira, tengo una emisora en FM y es 100.9 FM. Ok, entonces yo te doy a ti ese dial. Pero si tú vas a una banda AM y empiezas, como buscábamos emisoras anteriormente, ¿no? Con la perillita. Nunca vas a encontrar la emisora porque estás en una frecuencia distinta. Y uno, no, yo busqué en esa AM de arriba abajo y no encontré.
Y uno le dice, yo nunca te dije AM, te dije FM. Aquí el oír no es un oír humano. Aquí dice que el que tenga oído debe oír en la frecuencia espíritu. El que oye en esa frecuencia espíritu, dice que el que oye así y entiende lo que Dios le está hablando a las 7 iglesias o a su iglesia, le dice lo siguiente: a todos los que salgan vencedores, les daré a comer del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, en el Edén de Dios. En ese Edén hay un árbol. Y es el árbol de la vida. Es el árbol que Adán y Eva rechazaron. Y nosotros estamos en su Edén y tenemos un árbol. ¿Cómo vamos a administrar ese árbol? ¿Vamos a ser insensatos como Adán y Eva? Hay otro tema que pudiéramos tratar, pastora. Estamos hablando de un lugar llamado Edén. Pero el siguiente debería ser un árbol llamado vida, ¿no? Así es, porque hay pastor. gente que está al lado del árbol, pero solo busca sombra, Claro. pero no lo come. Y ni siquiera se le implanta la semilla. Entonces, ¿cómo administramos esa vida del árbol? Pero el árbol está en Edén. Ahí dice, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, en Edén de Dios. Amén. Ese Edén es la misma vida y sustancia. ¿Cómo los tres que estamos aquí, y sé que hay varios conectados, cómo este Edén está en este momento en el corazón de la pastora Noemí, en el corazón del pastor Víctor, de la pastora Liliana, en mi corazón y en el corazón de los que están conectados y los que no están, que hacen parte de su iglesia, porque no es un lugar físico, es un estado de gobierno. Amén. Gerson Pérez está en el chat y dice, Edén es un ámbito de gobierno donde solo se accesa por medio del nuevo nacimiento y se entiende desde la mente de Cristo. Están participando, ahora Noemí, ¿tú qué piensas? O sea, cada uno de los que están aquí a la expectativa de lo que está compartiendo el pastor Rudy, pues les damos las gracias porque también sus comentarios son edificantes. Gracias por participar. Gracias, Gerson. Gracias, pastora Liliana, que está ahí. Janet. Aquí también ya le están pidiendo el seminario, pastor. Ana Cristóbal dice que el seminario. Y pues Janet Juárez también Janet, le manda. me acuerdo de Janet, claro que sí. Hola, Sí, Janet, ¿cómo estás? Y pues sí, pues nos lleva así, desde, digo, y nada más está hablando de ese pedacito de Edén. Entender que el Edén es desde el Génesis, Apocalipsis, escrituralmente. Pero como bien decía usted, el ámbito de gobierno, entender en el espíritu es desde la eternidad. Entonces, entender esa parte de la eternidad, el por qué, en dónde aparecemos, dónde hacemos acto de presencia nosotros aquí, en esta pequeña parte de Dios en nosotros, viene la complejidad, pastor. A veces viene la complejidad, porque bien decía hace rato usted, todos lo queremos ver con estos ojos naturales, todo lo queremos entender con esta mente humana, todo lo queremos escuchar con estos oídos humanos, pero cuando profundizamos, cuando entendemos gobierno, cuando entendemos nuestra posición, cuando entendemos el propósito real de Dios a nuestra vida, es cuando venimos a entender ese propósito gobierno, ese propósito de mostrar al Padre, ese propósito de poder no entrar en una religiosidad, porque ciertamente la gente a veces empieza a tener religiosidad
Hace rato escuchaba a un pastor y decía, muchas veces nosotros vemos el vaso desde diferente lugar, ¿no? Y decimos, por ejemplo, este vaso me gusta porque dice salud en diferentes idiomas. Wow. Entonces, mucha gente puede decir, no, pues yo lo veo, está escrito en mandarín. Y otro dice, no, es que está escrito en checo, no, es que está en inglés. Cada uno vemos la posición, dependiendo de nuestra visión, la posición de la escritura. Y me sorprendía que el pastor decía que había más de 45,000 ideologías cristianas. Wow. Y dije, wow. O sea, me sorprendió que 45,000 personas Buen que dato. crearon una ideología basada en su manera de ver las cosas, de acuerdo a lo que cree que está en la palabra. Pero cuando se profundiza realmente en la palabra, la mentalidad humana las creencias humanas, pues quedan en ceros, ¿no? Entonces, Pastora, claro. Y mira que tienes mucha razón, porque en Edén, tú te imaginas todos trayendo nuestra razón social, nuestro avisito de mi congregación y mis 45,000 maneras de pensar qué es evangelio y qué es esta vida. No, no. En Edén Dios ya tiene un diseño y dice, no, yo no puedo esas 45,000 y las que no nos hemos enterado. Aquí solo hay una mente. Aquí solo hay una mente y son mis pensamientos en ti. Mira, ya basados en esto, algo que nos tiene que volar la cabeza pero también definirnos a algo es que yo soy muy joven. No, mentiras, tengo 46, pero... Está muy joven, Eso es estar joven, claro. Claro. No, estoy muy bien. No voy ni por mitad, pero mi cédula dice que yo nací el 3 de enero de 1976. Yo nací en esta tierra, pero el día que se me revela esto, que estamos hablando, yo nací en Edén. Ustedes nacieron en Edén desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1 dice que fuimos predestinados en Él y fuimos concebidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Y si dice en Él, ten la certeza que es en Edén. Naciste allá. Solo que aquí perdimos la memoria y la estamos recobrando. Estamos recobrando nuestra memoria de cómo fuimos concebidos en Él. Pero de Edén venimos y en Edén ahora estamos reconciliados a través de Cristo por su gracia. Así es. Así es. Pastor Hugo, algo que quiera comentar. Sí, eso iba a decir el pastor. Bueno. Están dispuestos a otros 45, 50 minutos más. Sí, aquí le seguimos. No, muy interesante, familia, muy interesante cómo la expresión de Dios a través de su carácter, ¿no? Porque eso de Edén es parte del carácter de Dios. ¿Y por qué digo que es parte del carácter de Dios? Cómo Dios edifica y cómo Dios construye y cómo Dios planta. Porque vemos ahí una preposición muy importante que no tenemos que pasarla por desapercibida, donde él dice en Edén. En es una preposición. Y esa preposición nos lleva a entender que esa preposición lo que significa es algo desde dentro, algo interno. Entonces es una preposición que da ubicación y da posición. Esa preposición nos hace entender que, como bien lo dijo el pastor Rudy, una cosa es huerto y otra cosa es Edén. Edén es el carácter expresivo de cómo Dios construye, cómo Dios edifica y cómo Dios planta. Entonces, el propósito de Dios, la voluntad de Dios siempre ha sido que Él edifica, planta y construye en una delicia, en un contentamiento, en un placer. Entonces, un dato muy importante que primeramente Dios, su Edén, su placer, su delicia, la quería expresar en un ámbito físico terrenal. Y para eso estableció un huerto.
pero después que Adán y Eva desobedecieron y salieron de ese huerto, ahora él ya no toma esa edificación sobre esa tierra donde puso el huerto. ¿Por qué? Porque esa tierra ya pasó. Ahora la tierra nueva de Dios es el hombre, porque para eso Dios hizo al hombre de la tierra, del polvo de la tierra. Entonces, ahora Dios, el Señor, quiere expresar su Edén a través de su tierra, que es el hombre. Entonces, y ese Edén es su contentamiento en su Hijo. En Él tengo todo contentamiento. Entonces, ese Edén está plantado en el corazón de todos sus hijos. Y a través de ese Edén, Dios sigue construyendo, Dios sigue edificando y de una manera intrínseca dentro de los hombres. Y podemos expresar ese Edén en este tiempo real. En este tiempo real, y lo seguiremos expresando en un ámbito, como nos menciona en Apocalipsis, ¿no? En una eternidad. Y lo seguiremos expresando porque ya es una realidad. Y así es como en este tiempo nos toca participar, expresar ese Edén, ese contentamiento y esa edificación, seguir edificando unos a otros en ese Edén. Amén. Entonces, eso es lo que quería yo sumar, mis amados, y es muy interesante hablar del Edén, de la expresión edificadora de Dios, cómo Dios viene edificando su maravilloso propósito en su Hijo. Amén. Amén, pastor. Pues sí, o sea, constantemente, como decía el pastor Rudy, ¿no? 12 meses al año, 24 horas a las 7 días de la semana, 30 días al mes, o 31, 28, como le quieran ver, dependiendo el mes, pero tenemos que manifestar ese Edén en nosotros. Amén. Para los que nos escuchan y dicen, bueno, pues es que yo he escuchado que es en Cristo, no en Edén, pero si no estuvieron desde el principio, vamos a tener una hora más ahorita con el pastor Víctor y el pastor Rudy, pero al principio el pastor Rudy decía, ¿no?, que ese Edén es Cristo. Y ahí es donde se manifiesta todo. Entonces, si nosotros estamos en Edén, estamos en Cristo, entender de esas palabras que por mucho tiempo nos la dieron tergiversada, que mucho tiempo nos aferramos, no, es que así dice la Biblia, y ni siquiera lo leíamos, porque yo era de esas personas que nada más escuchaba, pero no atendía. La verdad decía, pues es que como ya lo dijo el pastor Rudy, así es, y porque es el pastor, ¿no? Entonces, creo que es importante, pastor Rudy, que nos siga instruyendo en este tema, que no se quede hasta ahí, sino que podamos seguir en otra enseñanza, que nos siga guiando sobre este entendimiento de saber que es ese Edén ahora manifestado, como decía el pastor Víctor, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Wow, es tremendo. Y algo que también estábamos aprendiendo, y me gusta ver lo que veo, cómo puede servir para que podamos comprender algunas cosas. Yo a veces veo películas y como tengo hijos, pues ya están grandes, pero hay películas que uno por ser papá tiene que ver. Y hay una película de Disney que se llama Up, que ¿se acuerdan? Sí. De unos... De la casita con globos. Del señor Fredricksen, ¿ok? Que tuvo un sueño con la esposa que falleció de ir a un lugar llamado Cataratas del Paraíso. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, ellos con el tiempo empezaron a tener una alcancía donde hacían ahorros. Y yo no sé si a ustedes les pasaba eso, que ahorraron en algún momento y teníamos que pagar algo y tocaba ir al lugar y sacar. Y ahí desocupábamos y otra vez llenábamos. Pero la película nos lleva a eso. Cuando el señor Fredricksen mira ya después su esposa ya anciana, él dice, nos faltó el sueño de ir a Cataratas del Paraíso. Él fue y compró los pasajes, los alistó, todo romántico. Cuando fue debajo de un árbol, llegó ahí
y ella toda ancianita, cuando le iba a dar la noticia, ella se descompensó, tuvieron que llevarla al médico y falleció. Ustedes conocen la historia de la película, ¿no? Él se propuso a llevar su casa a ese paraíso y lo hizo a través de unos globos, ¿se acuerdan? Y bueno, Sí. ahí viene la aventura y bueno, cómo él va a llegar ahí. La película nos lleva a entender que esa casa fue llevada a un lugar distinto, a un lugar de ensueño, un lugar llamado paraíso, cataratas del paraíso. Nosotros a veces nos hemos aferrado a nuestra propia casa, ¿no? Mi casa. Es que yo sin mi casa no puedo vivir. Y a veces nos aferramos a cosas terrenales. Pero aún las cosas, como decía el pastor ahorita, el huerto aún fue permeado por ese Edén. Nosotros nos hemos aferrado a cosas físicas, mi carro, mi casa, mi todo, ¿no? Pero cuando esas posesiones físicas aún son llevadas a Edén, yo ya las veo como una añadidura y las veo de una manera distinta y tienen un valor como la botella totalmente distinta. Mi casa tiene un valor distinto en ese Edén porque ahora está bajo el gobierno de Dios. Entonces todo cambia, todo se transforma en ese Edén y es necesario que se nos revele ese Edén. Yo saqué solo unas citas, pero ustedes que son entendidos y es fácil buscar ahora versículos con la palabra Edén, pues te va a salir mucho para que puedas ampliar. Aquí solo dimos un pincelazo, ¿no? Sí. Y te digo algo, si miráramos todas las citas, no pudiéramos aún comprender, porque esto no se estudia, esto se vive. Edén no se estudia, Edén se disfruta. El placer no se estudia, el placer se vive. Entonces, en Edén, yo creo que es una experiencia que nosotros cada vez más deberíamos experimentar. En el deleite de Dios. Hay mucho por aprender. En el deleite está su día sábado, su día de descanso, en su Edén. Ese es otro tema, pastora. Mira, ahí estamos teniendo temas, el árbol. Ya los estoy anotando, pastor. No, pero... Al rato le paso las fechas. Entonces, pero no, y vamos con el pastor Víctor mirando tema que va, tema que viene. Pero, sí, claro. pero aquí lo importante es que en ese Edén ya no vivimos por relaciones. Yo ya no tengo una relación con Dios. Dios nunca en la Biblia me lleva a que nosotros debemos tener relación con Dios, sino vínculo. Cuando tú lees la palabra vínculo, habla de coyunturas, como una coyuntura une, de dos pasa a ser uno, ¿ok? Tu pierna está unida por coyunturas y tú no hablas de partes singulares, sino dices mi piernita, ¿no? Hablas de una sola. ¿Por qué? Porque la coyuntura lo unió. Eso es un vínculo. La Biblia no dice la relación del amor o la relación de la paz. No, dice que el vínculo de la paz y el vínculo del amor. Yo ya no vivo de relaciones, vivo en un vínculo. He sido vinculado al cuerpo. Y en ese vínculo nosotros podemos disfrutar de Edén. Edén es un vínculo, es un cuerpo funcional. Todo esto tiene que revelarse en Edén. Así Amén. que en ese Edén hay comunión. Una Claro común, que sí. una Unión. Ahí hay comunidad. Así que cuando yo me congrego, ya no veo gente sentada en una silla. Yo veo un ámbito de gobierno donde hay una común unión. Aquí hay una común unión. Amén. El despertar de la gracia se hizo como una excusa, pero es la comunión de los santos en una fanpage de Facebook, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo
expresamos ese Edén a través de esa comunión. Entonces, Claro. todo esto nosotros sabemos, no por ser déspotas y mirar por encima del hombro, sino allí por su gracia sabemos quiénes somos, porque Él nos vistió, porque Él nos hermoseó y Él nos hermoseó desde su Edén. Y esto es lo que quería compartir, una pequeña pincelada de algo que pues hemos venido trabajando y una pequeña luz añadida a lo que ustedes ya han venido trabajando también en esa luz de Cristo, ¿no? Pues muchas gracias, Pastor Rudy. Como siempre ha sido una gran bendición poder escucharlo, poder recibir esa revelación que Dios le da a través del entendimiento en la palabra. No que a nosotros no se nos revele, pero por eso somos un cuerpo, ¿verdad? Porque a unos se les da una cosa, a otros se nos da otra y tenemos que juntarla para poderla entender. Por eso son medidas de gracia, ¿no? Son medidas de gracia. Medidas de gracia. Sí. Sí. Exacto. Entonces, pues de este entendimiento de qué se den, pues podemos pasar al siguiente tema con el Pastor Víctor.